No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Son las 9:36 de la noche, las 8:36 en Canarias, y adelantamos a esta hora la mesa del análisis de Hora 25 tras la publicación hoy del sumario del caso Leire. A mi lado están Fernando Berlín, buenas noches. Buenas noches. Luz Rodríguez, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Y Juanma Márquez, muy buenas noches, Juanma. Noches, Aimar. Vamos a detallar a partir de las 10, en todo el detalle que podamos y para hacerlo comprensible y digerible, lo que desvela el sumario. Son miles de páginas. Estamos en la redacción, está ahora mismo un equipo de periodistas de la SER muy extenso, está deglutiendo todo lo que incluye este sumario, y a partir de las 10 vamos a traerles las claves de ese sumario. Pero antes, una foto general de lo que desvela este sumario. Isabel Vega, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Pues quizá la mayor revelación de este sumario es todo lo que tiene que ver con la Guardia Civil. Yeah. La UCO sitúa a Leire Díez en 3 reuniones con la directora general, Mercedes González, que siempre ha negado haberla visto. La tesis de los investigadores es que Leire Díez buscaba promover expedientes disciplinarios acusando a la UCO de filtraciones en esas mismas causas que, en teoría, Leire Díez quería boicotear. Destaca en esto además la declaración de 2 guardias civiles que refirieron órdenes de su jefe anterior de ponerse de perfil y no ser proactivos con casos que afectaban al gobierno. Pero también hemos visto que Leire Díez alardeaba de línea directa con el fiscal general del Estado. Lo que consta es que organizó 4 reuniones en la fiscalía, no se sabe con quién, para buscar... No consta que tuviera la línea directa, consta que ella fardaba de tenerla. Ella fardaba, ¿no?, de ya. Eso. Pero lo que consta es que organizó 4 reuniones en la fiscalía y no se sabe con quién, con qué persona de la fiscalía, para buscar pactos, entre otros, para Villarejo, que su aparición en esto pues también es novedad. Y de maniobras, los informes pues nos dan más detalles sobre cómo presionaron a un fiscal de anticorrupción o cómo quisieron derribar con una denuncia falsa a la juez que investigó al hermano de Pedro Sánchez. Y todo por unos 43.200 euros en un año, los pagos a Leire Díez que constan de momento. También hemos visto en esos informes detalles desconocidos, como que el PSOE no destruyó las cosas de Santos Cerdán cuando cesó, sino que las puso a recaudo y se las pudo entregar a la UCO el día del requerimiento, o que Gaspar Zarrías atesoraba casi 20.000 euros en su casa en un baúl. Y aún queda por saber, porque la UCO se llevó teléfonos clave de varios investigados y volcó un montón de cuentas de correo que ahora tendrán que ser analizadas. Seguimos ahora, Vega, gracias. Gracias. Esto de los 20.000 euros en efectivo en un baúl en casa de Zarrías, Márquez, esto no está mal, ¿eh? No, la verdad que a mí me ha sorprendido, ¿no? Gaspar Zarrías fue un consejero hiperpoderoso de los gobiernos de Manuel Chávez, que fue juzgado y condenado por prevaricación en el caso de los ERE, y él lo que había dicho hasta este momento es que él había contratado a Leire Díez, la contrató durante 4 meses a razón de 4.000 euros al mes, 16.000 euros, que la contrató solo para que le hiciera un trabajo sobre el caso ERE, porque ella decía que tenía información sobre el caso. Y Gaspar Zarrías lo que explicó es que una vez que se dio cuenta, según él, de que Leire no tenía ningún tipo de información, pues dejó de trabajar para Azaño. Claro, lo que comenzamos a ver, ya no solo por el auto de Pedraz del otro día, sino por lo que sabemos del sumario, es que el juez y la UCO tienen una seria sospecha de que efectivamente Leire Díez estuvo cobrando a través de Ferraz por varios abogados y por Gaspar Zarrías. Mira, en el núcleo inicial de esta, le podemos llamar de este comando de fontanería o de esta suerte de ciénaga, hay 3 personas que resultan clave y lo explican bien, que son Leire Díez, el amigo de Cerdán, Anchón Alonso, dueño de Servinavara, y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. El expresidente de la SEPI tenía una obsesión, parece que enfermiza por lo que se ve, pero una obsesión con cierta razón contra la juez Mercedes Alaya y contra un teniente coronel de la UCO, que yo creo que ya conoce toda España,
que es el teniente coronel Antonio Balas. Vicente Fernández fue enjuiciado en 2 ocasiones por una orden de la juez Mercedes Alaya en el caso Aznalcóllar, que es una concesión minera. Sí. Tuvo que dimitir como presidente de la SEPI por este caso. Y este caso se vio al final y Vicente Fernández salió libre, sin ningún tipo de delito. Yo creo que Vicente Fernández a raíz de eso se asoció con Leire y con Sergi Návar y se llamaban Irurok, sí. que tú creo que tú lo nosotros tres en euskera. Nosotros tres, efectivamente. Y yo creo que a partir de este núcleo inicial pues comienzan a trabajar ya claramente para Santos Cerdán, porque lo que sí se demuestra, se ve en estos momentos, es que la relación de Santos Cerdán con Leire Díez no era la de un secretario de organización con una simple militante como nos hicieron ver al principio. ¿Os acordáis que ella dimitió, pidió dimitir en el despacho de Cerdán? Y hoy sabemos ya pues que ha tenido pues al menos 22 reuniones. Pero a mí lo que ya me parece más grave de todo es el salto partido-gobierno. Es decir, si no solo fue una organización mal hecha para buscar casos contra jueces o fiscales o gente que estuviera implicada en asuntos de denuncia contra el Partido Socialista, lo que me parece grave es que ya no solo el PSOE, sino que hay un organismo del gobierno tan importante como la Guardia Civil que fue afectado por estas investigaciones. Luz. Bueno, la verdad es que hoy es como un día que hay ruido por todos los sitios, ¿no? Hay un empacho de actualidad desde primera hora de la mañana. Yo, más allá de analizar los datos que todavía de esas miles de páginas del sumario que se han hecho públicos, me gustaría situar el foco en el Partido Socialista. Y me gustaría situar el foco en el Partido Socialista porque esta señora, esto al menos es indiciario, ha tenido reuniones, varias reuniones, y como se acababa de decir, no como una militante cualquiera, sino varias reuniones con el que ha sido la persona más poderosa, después del presidente del gobierno, más poderosa del Partido Socialista, que es su secretario de organización. Que además, cuando un partido está en el gobierno, el secretario de organización de ese partido es realmente la persona más poderosa del partido, porque los demás cargos están en la acción de gobierno. Bien, que a esta hora la única emisión que haya del Partido Socialista sea en redes sociales, una emisión de su secretaria actual de organización diciendo que ha habido oportunistas que se han aprovechado del Partido Socialista, pero que ni siquiera se ponga el dedo diciendo y el Partido Socialista va a denunciar a todas esas personas que presuntamente se han aprovechado del Partido Socialista, digamos que el Partido Socialista está emitiendo en una frecuencia muy baja, y los cargos, aunque a esta señora, como a todo el resto de los ciudadanos, le protege la presunción de inocencia, faltaría más, y estos simplemente son indicios de la UCO, los cargos son muy serios como para que el Partido Socialista lo único que haya hecho ha sido emitir en redes sociales un Twitter de su secretaria de organización diciendo nos verán de frente, pero no se los ve todavía, emiten muy bajo. Berlín. Claro, a estas alturas de las polémicas, decir que la situación del Partido Socialista se complica ya resulta muy naif. Yo cuando estaba aproximándome al sumario, porque es tan amplio que vamos a necesitar semanas para analizarlo en profundidad, pero cuando estaba viéndolo digo, a ver, a mí no me gustaría pecar de cinismo, que en este juego de Casablanca resulta que en este casino se juega. Hay indicios que son muy graves, algunos de los posibles delitos pueden tener consecuencias jurídicas gravísimas, pero yo tengo 51 años y llevo desde los 22 años trabajando en esta profesión y además en algunas redacciones, y he visto circular todo tipo de dossier políticos que alguien elaboraba. Estos dossier que circulaban por las redacciones generalmente además eran dossiers nacidos de los partidos políticos contra compañeros de los propios partidos políticos, que incluían seguimientos, hay que recordar la Gestapillo de la Comunidad de Madrid. Hemos visto pasar de todo. Esos dossiers no nacían de un árbol.
alguien los hacía. Recuerdo en el año 2009, cuando el Partido Popular da a conocer su estrategia de defensa ante el caso Gürtel, que el equipo encabezado por María Dolores de Cospedal incluía no solamente juristas, sino también gente de comunicación y otros perfiles que nadie sabía muy bien. Bueno, estos eran los que oficialmente se conocían. Y no quiero ser cínico, insisto, decir, bueno, esto ha sido una práctica habitual en el universo del mundo político. Pero un día, en una comida con Héctor Aguilar Camín, el escritor, me dijo, ¿sabes qué pasa? Que a todo el mundo le gusta un buen filete, pero nadie quiere entrar a la sala de despiece de la carnicería. Entonces, no quiero decir que esta sea la condición natural de los partidos políticos o la forma de relacionarse de los partidos políticos, pero es evidente que los partidos políticos ponen en marcha estrategias para defenderse de los casos y que ahí entran todo tipo de perfiles. Algunos están relacionados con el derecho, son abogados, otros con la comunicación para ver cómo se contesta en los medios de comunicación, y luego hay un montón de personajes flotantes, de conseguidores. Claro, cualquiera que se hubiera cruzado alguna vez con Leire Díaz, que con algunas personas que he conversado en estos días me han dicho, era alguien que aparecía por allí, por las reuniones, que parecía tener muchos contactos, que nadie sabía muy bien de dónde estaba, pero lo que sí que sabemos a ciencia cierta es que no era una militante más. Y ahí está el pecado capital del Partido Socialista, porque durante semanas han estado mintiendo públicamente. Luego ya está la gravedad de lo que esas gestiones que pudiera hacer ese hipotético equipo montado, no sé si en paralelo, clandestino, obviamente nadie monta una cuestión para elaborar informaciones. Oye, ya podrán defender que no, era para darlas a conocer a la Audiencia Nacional, no, era para chantajear, ya tendrán que dar a conocer, ellos tendrán que demostrar los delitos de los que son acusados, ¿no? Pero quiero decir que en toda esta nebulosa hay un pecado capital, que es que el Partido Socialista públicamente ha estado mintiendo. Y, oye, esto es como cuando envías a alguien a las filas enemigas. Te han pillado, negaremos que te conocemos, pero es que les han pillado. Y han pillado al Partido Socialista y ha mentido. Y esto no se puede resolver sin consecuencias. Desde luego, por supuesto, sin comparecencia. No se puede resolver sin consecuencias. Marqués. Bueno, yo efectivamente, como dice Fernando, no vamos a descubrir ahora que aquí se juega y que todos los políticos, yo incluso creo que de forma legítima, tienen derecho a defenderse y a intentar desmontar alguna trama de acusación o alguna acusación falsa si hubiera contra ellos. Yo creo que están en sus legítimos derechos a hacerlo. Lo que no se puede hacer es delinquir en el curso de esa defensa. Y lo que tampoco se puede hacer es utilizar los resortes del gobierno para esa defensa. Yo no me atrevo desde luego a decir que el grupo de Leire ha delinquido. Habrá que ver si han cometido delitos, qué era lo que Leire iba de farol o no iba de farol. Pero sí hay hechos claros, y es que tocaron a miembros de la administración del Estado o miembros de las fuerzas de seguridad, muy importante. Y cuando tocaron, digo que se reunieron, es decir, Leire Díaz no se reúne por casualidad con la directora general de la Guardia Civil, es imposible, ni porque la conociera antes. La directora general de la Guardia Civil recibe a esta mujer porque alguien, una instancia superior del gobierno o de su partido, se lo dice. Si no, no hay otra manera. Y después, claro, ya las advertencias o los consejos del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y del DAO a sus subordinados, sí, de que se pusieran de perfil en el caso del hermano del presidente, o que no fueran lo suficientemente proactivos, ya me parece muy gordo. Más todavía que el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil pidiera información sobre los agentes que estaban interviniendo en investigaciones sobre el entorno del presidente del gobierno. Yo creo, vamos a ver como luz, es verdad, el Partido Socialista tenía que haber dado hoy una información, una respuesta mucho más amplia, más contundente, si no, mañana, mucho más detallada. Pero lo que pasa, Luz, es que, vamos a ver, es que en Ferraz no hay nadie. Es que en las sedes del PSOE no hay nadie. Es que se fue Cerdán porque dimitió y vino una secretaria de organización que a todos nos costará trabajo recordar su nombre y ponerle cara, porque sus intervenciones han sido mínimas, que iba a estar tutelada por un tipo como Paco Salazar, y la dirección del PSOE está como en stand-by y no tienen capacidad de reacción porque no es una dirección verdadera.
Y como esa dirección federal, existen otras muchas direcciones regionales que tampoco reaccionan porque están ya en estado absolutamente catatónico. Yo entiendo a los militantes y a los dirigentes medios del PSOE en estos momentos, porque esto es como una lluvia de casos judiciales, ¿no? Es muy difícil reaccionar a esto. Muy difícil porque te van sepultando. Venimos de que Ábalos y Cerdán entraron en la cárcel, de que Zapatero anda metido en un caso de comisiones, y ahora ya descubrimos que Santos Cerdán había creado una estructura paralela dentro de Ferraz, con ramificaciones dentro del partido, para intentar defender al presidente del gobierno y al gobierno, pero con actuaciones que claramente parecen delictivas. Entonces entiendo que el PSOE tarde en reaccionar, pero bueno, el cargo de secretario de organización es el cargo de secretario de organización, es el cargo más duro que hay en el Partido Socialista, es la persona que siempre sale a dar la cara y nunca lo rechaza, pero en esta ocasión no ha sucedido. A mí, Aimar, me parece esta situación exactamente igual que la que vivimos en España en 1995, con la última legislatura de Felipe González. En aquel tiempo, creo recordar que fue en septiembre, un 9 de septiembre de 1995, Jordi Pujol se entrevistó con Felipe González en la Moncloa y le dijo que ya no aguantaba más su apoyo, le retiraba el respaldo parlamentario y le pidió unas elecciones. Fue en septiembre y Pujol quería unas elecciones para otoño. Felipe González no se lo concedió en aquel momento, pero en el mes de marzo ya se convocaron elecciones generales. Felipe González esperó a que pasaran unos meses, porque indudablemente, vamos a ver, en esta situación, en la de ahora mismo, ningún presidente del gobierno convocó unas elecciones generales, ninguno. Tiene que esperar un momento, tiene que esperar a que se aclare un momento. Pero yo creo que estamos efectivamente ya en el tramo final de una legislatura. Y por lo que yo entiendo, tendrán que ser otros dirigentes del Partido Socialista quienes depuren todas las responsabilidades. Berlín y Rodríguez. Sí, esto hoy en los oscuros callejones de la corte madrileña había mucha rumorología en torno a las consecuencias. Hay algunos bien oscuros, ¿eh? Mucho. Y que no les da la luz desde hace, vamos. Sí, de los de capa y turbia sombra. Pero se hablaba mucho, se respira un cambio de ciclo, un cambio de paradigma, es posible. Es verdad que el calendario es perverso, porque estamos a las puertas. También es verdad, Fernando, que hay gente que está ansiando. Claro, es que llevamos toda la legislatura está deseando respirar el cambio de ciclo. Sí. Y además yo lo he escuchado en muchas ocasiones, creo que lo hemos escuchado todos, ¿no? Pero, y además, quiero decir, independientemente hay que aprender a separar los anhelos de los análisis. La particularidad del sistema democrático español y del presidencialismo español es que una vez el Parlamento te ha nombrado presidente, sacarte es profundamente complicado, especialmente con estos equilibrios parlamentarios. El PNV no lo va a hacer, lo tiene muy difícil, puede insistir, puede hacer ruido, puede exigirlo, puede demandarlo, es un mensaje a su electorado, pero Bildu se lo come por los pies, como apoya en una moción de censura. ¿Con qué candidatos lo va a hacer? Porque el camino sería una moción de censura. Y es que no queda tanto tiempo. Probablemente ni siquiera al Partido Popular le interesa precipitar esto, porque se vería su subordinación a Vox, ideológica, planteada en el Congreso de los Diputados. Sería muy mal anuncio para una campaña electoral. Esto es lo que estamos dispuestos a hacer con esta gente de la mano. A nadie le interesa. Eso sí, lo que sí que interesa es que el PSOE llegue a la línea final totalmente aniquilado. Y claro, entonces el desgaste puede ser... Y para nosotros, las víctimas, los ciudadanos, puede ser agónico. Luz. Bueno, yo creo que lo decía Márquez hace muy poco, ningún presidente convocaría elecciones en un momento como este. Ni Pedro Sánchez ni ninguno otro antes. Tampoco lo hizo Zapatero, que ahora ya apenas nos recordamos de su final de legislatura, que no fue un final de legislatura de corrupción, porque no hubo ni un solo caso de corrupción, pero fue un final de legislatura también de fin de ciclo, que yo lo recuerdo que era todos los días nos iba a intervenir la Unión Europea, todos los días la prima de riesgo subía a 620, todos los días iban a venir los hombres de negro, es decir que también algo de ese ruido hubo en ese final de ciclo. Pero yo creo que ningún presidente puede convocar en un momento donde
donde todo el mundo le está diciendo que tiene que convocar y que tiene que acabar la legislatura. Porque primero, sería como reconocer políticamente que los otros tienen razón y por lo tanto sería como darles la razón a los que le están diciendo tienes que convocar porque el país está en esta situación. Sería reconocer políticamente que él está efectivamente en esa situación. Ningún político que se precie reconoce su situación de debilidad. Y luego porque algo con lo que no cuentan, que yo creo que es importante, si se conoce a Pedro Sánchez, se sabe que en un momento como este jamás va a dejar de pensar que puede tener una carambola y salirle a la siguiente bien. Seguimos analizándolo en Hora 25. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Y si este catarro repentino e inesperado me lo permite, les voy a contar esta noche que la UCO de la Guardia Civil sostiene que la propia directora de la Guardia Civil se reunió 3 veces con Leire Díez y que en esas reuniones Leire Díez le instó a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a que abriera una investigación interna sobre la UCO. Hasta ahora Interior siempre ha negado que la directora de la Guardia Civil se reuniera con Leire Díez. Pero la UCO, que es una división de la Guardia Civil, dice que sí se reunieron. Vamos con lo que dice el sumario sobre estas reuniones. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, se mencionan 3 encuentros. La UCO ha constatado, dicen, la existencia de 3 reuniones entre Leire Díez y Mercedes González entre 2024 y 2025, siendo ya directora de la Guardia Civil. Pero no aportan pruebas concretas. La UCO presume la realidad de esos encuentros, de esas citas, porque Leire Díez se lo dijo a varias personas a las que trasladaba que Mercedes González era su amiga, era de su confianza. Incluso y más se jugó una comida con ella, asegurando que la UCO era quien realmente filtraba esa información. Lo cierto es que al menos en los informes que hemos visto de la UCO no hay fotos o evidencias de esos encuentros, pero sí mencionan como indicio, por ejemplo, que a Leire le pusieron una multa de aparcamiento en una calle próxima a la sede de la Guardia Civil el mismo día de abril, en el que, según la propia Leire Díez, se reunió con Mercedes González. La UCO, sin dar más detalles, apunta indicios de que en esos encuentros la exmilitante socialista sí le estaría haciendo llegar cierta información contra la UCO y en las que habría pedido también que abriese esa investigación que apuntabas, esa investigación interna contra esta unidad. La UCO ha localizado una llamada, de hecho, de Mercedes González, eso sí, de solo 13 segundos a Leire Díez en febrero del año pasado, y también destacan en su informe que la actual directora de la Guardia Civil activó el borrado automático de mensajes de WhatsApp en el chat que mantenía abierto desde hace tiempo con Leire Díez. Esto es llamativo porque hasta ahora Interior había mantenido que la directora de la Guardia Civil no se había reunido con Leire Díez. De hecho, esto que van a escuchar lo dijo el ministro Fernando Grande Marlaska el 28 de mayo, que es hace 5 días. La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que ha indicado Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo. Claro, hoy en el sumario leemos que la UCO dice que sí. Interior, después de leer el sumario, Javi, Interior, ¿qué dice sobre esas reuniones? Concretamente sobre esto, sobre estas reuniones de la directora de la Guardia Civil con supuestas reuniones. Pues hay más, son categóricos pero con matices, ¿no? Porque mantienen que Mercedes González nunca recibió a Leire Díez en la Dirección General de la Guardia Civil, en la sede de Guzmán el Bueno. Esa es la versión que siempre ha defendido, como dices, la directora de la Guardia Civil. De hecho, aseguran que en el registro de visitas en poder del juez no figura el nombre de Leire Díez en ningún momento, aunque es cierto, y lo hemos apuntado hace un momento, que la UCO no sitúa esos encuentros con Leire en la sede de la Guardia Civil, sino en las inmediaciones de la Dirección General de la Guardia Civil. O sea, que podrían ser fuera. Eso es, y a esa pregunta concreta, bueno, pues de momento queda en el aire la respuesta. O sea, que hasta ahora nos decían que la directora de la Guardia Civil no se había reunido con Leire, hoy nos matizan que nunca se reunieron en la sede de la Guardia Civil. Esto es lo que tenemos hasta ahora acerca de esto. Además, en el sumario leemos que 2 agentes de la Guardia Civil aseguran que un antiguo jefe suyo les ordenó que no fueran proactivos en las investigaciones sobre el entorno del presidente, que se pusieran de perfil. Esto, de nuevo, aquí no hay pruebas de esas órdenes. Esto es lo que esos agentes dicen que su jefe les ordenó.
Javier. Eso es. De hecho, Aimar, es la versión de momento que defiende un testigo. La UCO interrogó a sus propios compañeros hace muy pocos días, la semana pasada, para saber si habían sufrido presiones políticas para no investigar causas vinculadas al PSOE o al entorno del presidente del gobierno. Y uno de ellos, ese testigo, nada menos que el jefe de la Policía Judicial, Alfonso López Malo, que casualmente fue también jefe de la UCO, pues sí declaró la semana pasada que sí recibieron la orden directa del actual jefe de la Guardia Civil, el DAO, de que no fuesen proactivos en esas investigaciones sobre la corrupción política vinculada al Partido Socialista. En concreto, en el caso del hermano del presidente, se les dijo supuestamente que se pusiesen de perfil. Esa orden, Aimar, aunque la dio el DAO, realmente venía de arriba, de más arriba. Esa orden la dio el máximo responsable de la Guardia Civil en aquel momento, el entonces director Leonardo Marcos, que en una reunión se quejó al DAO de que la investigación de la UCO al hermano del presidente estaba siendo prospectiva, malintencionada, dejando la credibilidad de la Guardia Civil por los suelos. Según este testigo, Leonardo Marcos les ordenó decir que no había nada en los correos que habían localizado y que lo dejasen por escrito en un informe. Javi, y de todo esto, el Ministerio del Interior, ¿qué dice? O sea, ¿hubo esas órdenes? ¿No hubo esas órdenes? ¿Interior qué dice? Bueno, pues de momento niegan la mayor, ¿no, Aimar? Primero dicen que Mercedes González nunca encargó una investigación interna contra la UCO a petición de Ley de 10. Esas investigaciones internas es cierto que se abrieron, pero se acabaron cerrando. Y en cuanto a esas supuestas presiones que habría dado el DAO a la UCO para no ser proactivos, desde el Departamento de Grande Marlasca niegan la mayor. De hecho, recuerdan que el ministro del Interior en persona y también la actual directora, Mercedes González, precisamente se reunieron en mayo del año pasado con la cúpula de la UCO para darles su apoyo explícito y animarles a seguir investigando con neutralidad y objetividad. O sea, hubo una reunión en mayo del año pasado, hace exactamente un año, de Mercedes González, que es la directora de la Guardia Civil. ¿Con quién más? En este caso fue una reunión de Mercedes González con el actual DAO de la Guardia Civil, que es el general Manuel Llamas, que es quien supuestamente trasladó al resto del equipo de la UCO que no fuesen proactivos, y en esa reunión también estuvo presente la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y les dijeron que siguieran investigando, que siguiesen en esa línea, que estaban trabajando bien, realmente les daban libertad absoluta y para que pudiesen seguir trabajando e investigando con plena transparencia, neutralidad y objetividad. Una reunión que, como decimos, se produjo en el mes de mayo del año pasado, precisamente con Manuel Llamas, actual DAO, que supuestamente, según este testigo, fue quien les dijo al resto de equipo de la UCO, al teniente coronel, en concreto, Antonio Balas, que no fuesen proactivos y que se pusiesen de perfil. Aquí hay una colisión de versiones. O sea, aquí alguien no está diciendo la verdad. O el Ministerio del Interior y la directora de la Guardia Civil, por un lado, o la UCO y los agentes de la Guardia Civil que están en torno a la UCO. Aquí hay alguien que no está diciendo la verdad. Aquí parece todo. Estamos leyendo el sumario. Es que aquí parece que hay una colisión. Algún tipo de lucha. Pero es que en los próximos días alguien tendrá que explicar cuál de estas dos versiones contradictorias y además incompatibles, cuál es la verdad. Bueno, más allá de esto, en este sumario hay también otras reuniones delicadas de Leire 10. Las 4 que habría mantenido, todo en condicional, en este sumario, las 4 que habría mantenido Leire 10 con algún miembro de la Fiscalía General del Estado en la sede de la Fiscalía General del Estado. Pedro Jiménez, buenas noches. Esto dice la UCO, que hubo esas reuniones. Eso es, Aimar. Lo que dice la UCO es que Leire 10 organizó al menos 4 encuentros en la Fiscalía General entre los meses de marzo y mayo de 2025 y presumió de tener una relación directa con el entonces jefe del Ministerio Público, que era Álvaro García Ortiz. El objetivo estaba en negociar la colaboración del excomisario Villarejo y del exsecretario de Estado de Interior con Rajoy, que está siendo juzgado en estos días por la trama Kitchen, Francisco Martínez, para sacar trapos sucios del PP, de jueces, de fiscales o de la UCO a cambio de beneficios judiciales. En un mensaje remitido al abogado de Villarejo, Leire 10 le dice: te cuento, te va a recibir el fiscal general del Estado, ahora te digo lo que me ha dicho. Ese abogado nunca se lo creyó a Aimar, no hubo reunión, ella no consiguió nada, pero estaba muy contenta con su trabajo, tanto que según los mensajes intervenidos, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, le llega a preguntar, al notarla tan exultante, si se va a ver con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, y ella contesta: no, pero la reunión con Fiscalía puede hacer que el presidente directamente me adore, aunque también hubo algunos momentos malos, pensó en dejarlo, pero al final Juan dice que seguir, que estoy haciendo cosas grandes y que no me rinda. Juan, a quien la UCO identifica con Pedro Sánchez. Isabel Vega, hola de nuevo. ¿Qué tal, Aimar? Más allá de estas reuniones, según el sumario, esta gente, Leire 10 y su trama, o llamémoslo como sea, ¿qué otros movimientos delicados hicieron
que están ahora bajo la investigación del juez. Pues lo que detalla la UCO es que la trama buscaba proteger los intereses del Gobierno y del PSOE, y para eso desplegaron todo tipo de gestiones, como cocinar una denuncia falsa contra la juez que investigaba al hermano de Pedro Sánchez y presentarla en la Fiscalía justo después de su imputación. Constan además una serie de intrigas para presionar al fiscal de anticorrupción José Grinda, utilizando de mensajero a Sandro Rosell, el expresidente del Barça. Los WhatsApps revelan que Leire Díez y Pérez Dolcet le escribían el guión de lo que tenía que decirle al fiscal en sus encuentros. Pero es que además estaría implicado en esto un exministro chavista al que ese fiscal investigó por blanqueo de capitales. Ya dejó Leire Díez escrita esa frase en junio de 2004 que reza: a mí la fontanería se me da muy bien. Hay también maniobras de desinformación para desprestigiar a la UCO. Decía Leire Díez que como los equipos eran los mismos, si quitaban a uno repercutía en todas las causas judiciales. La clave era esparcir que la UCO estaba filtrando materiales de los sumarios y por eso, de hecho, el caso ha acabado en la Audiencia Nacional, porque esas acusaciones y esos infundios son un delito contra una alta institución del Estado. Hay una cuestión aquí que nos hemos preguntado desde el primer día y es cómo el Partido Socialista o Santos Cerdán, que en aquel momento era el Partido Socialista, cómo llega a estos chapuzas, a estos Mortadelo y Filemón, o sea, que están ofreciendo cosas en nombre del Estado y se dejan grabar, que hay que ser tonto, ¿no? Bueno, pues hoy en el sumario vemos cómo fue ese proceso. No fue Santos Cerdán que fue a buscar a Leire, fue Leire que fue a llamar a la puerta de Santos Cerdán. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Buenas noches, sí, pero la UCO sostiene en su informe que la trama Aimar parte de Santos Cerdán, del corazón del partido. Pero en este mismo informe, los propios agentes muestran la evidencia de lo contrario, que fue Leire Díez quien, aprovechando un momento de turbulencia en el PSOE, buscó y contactó con Cerdán, ofreciéndole la documentación y audios del empresario Pérez Dolcet para destruir las cloacas contra el presidente del gobierno, literal según sus palabras. Así, en el informe consta cómo una periodista ya fallecida, amiga de Leire, insta a esta a contactar con Santos Cerdán el 24 de abril de 2024, tras la carta a la ciudadanía de Sánchez, para trasladarle toda la información. De hecho, los agentes intervienen en una nota a Leire en la que ésta escribe: intentamos contactar con el PSOE 2 años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe. El sumario refleja que es entonces cuando se produce esa primera reunión, 26 de abril, y a instancias de Leire, y a partir de ahí se desarrolla la supuesta trama. Los agentes, Aimar, no han hallado hasta ahora un mensaje u orden de Santos Cerdán u otro representante socialista que corrobore que conocían las ofertas supuestamente delictivas de Leire Díez a testigos, jueces o fiscales. Habrá que esperar al resultado de los registros e incautaciones de los móviles de los implicados. La tesis que se mueve ahora mismo entre los socialistas básicamente es que Leire Díez y Dolcet van a Santos Cerdán y le dicen: oye, tenemos cosas de las cloacas, además las cloacas van a por vosotros, contra el PSOE y tal, nosotros podemos ayudar a desmascararlas y entonces que este discurso le seduce a Santos Cerdán, porque esto llega después de la imputación de Begoña, y Santos Cerdán dice: oye, pues venga, pues ponemos a trabajar con esto, y que Santos Cerdán les empieza a pagar por esto con dinero del partido. Que Santos Cerdán se cree la milonga de esta gente y que les empieza a pagar. ¿Cuánto se les pagó? ¿Qué pagó el PSOE de todas estas maniobras? En el sumario, ¿qué se dice sobre esto? No tenemos una cantidad cerrada, pero sí sabemos lo que consta de pagos directos a Leire Díez, y fueron 43.225 euros gestionados a través de una consultora de Gaspar Zarrías, que le abonó 16.000 euros en 4 nóminas y mediante un despacho de abogados. En ese despacho se aprecian los informes de la UCO cómo, según entraron 27.200 euros, salieron a la cuenta de Leire Díez previo acuerdo con el abogado sobre qué poner en las facturas. Se suman además 4 viajes para cubrir unos 7 trayectos de Leire Díez y un billete para su socio, el empresario Javier Pérez Dolcet, por cuenta de Ferraz. Apunta la UCO que el PSOE pudo costear también con empresas interpuestas la defensa de Koldo García y la de Ábalos al inicio del caso Mascarillas. Leire Díez andaba, de hecho, intermediando con ambos abogados. Menciona aparte los cerca de 20.000 euros en publicidad para un diario digital con el concepto Elecciones Europeas en la factura. Era de la periodista fallecida, que entregó junto a Leire Díez audios de Villarejo en la sede de Ferraz. Claro, aquí la clave de todo está ahora mismo en saber si efectivamente Leire, Dolcet y esta gente se le aparece a Santos Cerdán y le convencen de que ellos les pueden ayudar a ver todo lo que hay en las cloacas y demás, y Santos Cerdán, que por lo que dicen ahora en el PSOE el lápiz más afilado de la clase no era, y por lo que estamos viendo ahora tampoco el hombre éticamente más impoluto tampoco era, pues les dijo: venga, tirad para adelante y nosotros os vamos pagando a través del PSOE. La clave está en si era Santos Cerdán
esto es lo que le interesaría ahora al PSOE, encapsularlo todo en Santos Cerdán, o si había más gente en Lajo. Si dentro del Partido Socialista había más gente que supiera lo que estaba pasando, lo que se estaba pagando y por qué se estaba pagando. Buena parte de eso se responderá cuando la Guardia Civil empiece a ver los teléfonos que se llevaron el otro día cuando fueron a Ferraz, porque no se llevaron solo las cosas de Santos Cerdán, que también hubo gente del partido que les bajó hasta el sótano, porque el PSOE en su día, cuando echaron a Santos Cerdán, cogieron y... Es verdad que en lugar de cargarse las cosas a martillazos, cogieron, metieron todas las cosas en una caja y las custodiaron en una salita que hay ahí en el sótano. Por si llegaba este momento. Efectivamente, llegó este momento. La Guardia Civil diciendo, oye, ¿me dais el portátil de Santos Cerdán? Pues efectivamente. Bueno, los bajaron allí al sótano y se llevaron las cosas de Santos Cerdán. Pero es que se llevaron también, Pedro, los móviles de la gerente que está imputada y de otras trabajadoras de Ferraz, y ahí puede haber información, como digo, de qué sabía cada uno. Eso es, Aimar. Los agentes de la UCO que practicaron esos registros del caso Leire por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz intervinieron en Ferraz los móviles de la gerente del PSOE, que se llama Ana María Fuentes, y de 2 personas de su equipo, Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez. El informe que obra en la causa señala que a los agentes se les informó cuando llegaron de que todo lo que tenía Santos Cerdán, que era otro de las personas a las que quería registrar este equipo de la UCO, todo lo que tenía estaba en el despacho, tras su cese como secretario de organización, y que lo habían guardado bajo llave en el sótano. Allí se fueron y los agentes de la Guardia Civil se llevaron un portátil y 3 discos duros. Pero es que la semana pasada hubo más registros. La Guardia Civil entró en la casa del exdirigente del PSOE andaluz muy poderoso, Gaspar Zarrías, y encontró allí 20.000 euros en efectivo, una buena parte ahí en una caja, en billetes de 20, de 50. Yo 20.000 pavos en efectivo yo en casa no tengo. Gaspar Zarrías sí tenía. Sí, los tenía, Aimar, porque es lo que encontró la Guardia Civil en ese registro en su vivienda. 20.000 euros en efectivo. Casi 17.000 estaban en una bolsa de color negro dentro de un baúl en el salón, y el resto en un sobre que encontraron en una de las habitaciones de la vivienda, un sobre del Banco Santander. La investigación sitúa a Gaspar Zarrías, ex alto dirigente del Partido Socialista en Andalucía, como la persona encargada de los asuntos jurídicos de la trama que lideraban supuestamente Santos Cerdán y Leire Díez para desbaratar actuaciones judiciales contra el partido y contra el gobierno. Esto es, resumido, lo que dice el sumario del caso Leire. ¿Qué dice el PSOE a raíz de conocer lo que dice el sumario del caso Leire? Pues como les digo, el PSOE está en que esta gente eran unos farsantes, unos oportunistas, unos resentidos que usaron el nombre del PSOE en beneficio propio para legitimarse, claro. Y que en caso de que haya algo gordo y que puedan identificar quién es, le denunciarán. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Es un comunicado del PSOE muy duro contra los comportamientos que se relatan en el sumario, comportamientos intolerables e individuales, dicen en varias ocasiones, en un esfuerzo por desvincular al resto del partido y al gobierno de los hechos que describe la UCO en sus informes y de los que el partido lleva días responsabilizando a Santos Cerdán. En el comunicado no le citan expresamente, lo que denuncian es que la documentación conocida hoy es una suma de comportamientos de farsantes, oportunistas y resentidos, dicen, que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso, muy a su pesar, añaden. El PSOE sigue defendiendo también a su gerente, aseguran que los contratos que aparecen en el auto, los que firmó Ana María Fuentes para contratar a Leire Díez, son formalmente legales, pero aseguran que siguen analizándolo todo, y añaden que si detectaran un responsable identificable o un perjuicio para el partido de todo lo que se está conociendo, tomarán las decisiones judiciales pertinentes. Tras recordar, eso sí, Aimar, que hace un año que ya actuaron contra Cerdán y Leire Díez, mientras el gobierno se esfuerza por trasladar tranquilidad. Tranquilidad absoluta, el tiempo pondrá todo en su sitio. Lo que sí le puedo decir, lo que sí sabemos todos, es que Pedro Sánchez, no como presidente del gobierno, sino como secretario general, fue víctima del espionaje de la Kitchen. Esto decía el ministro Óscar López esta tarde. Se defiende el gobierno también señalando al PP, a la Kitchen, que se está juzgando precisamente esta semana. El Ejecutivo mantiene, por cierto, sus sospechas sobre las coincidencias en el tiempo de todas estas novedades judiciales. La oposición ve en esto una munición de un calibre estupendo para lanzarse contra el gobierno ya con todo. Adriana Jordán, buenas noches. Hola, buenas noches. El Partido Popular prepara para mañana un despliegue en medios. Buscan batalla política con las novedades
novedades sobre el caso Leire y otros casos de presunta corrupción. Los populares incluyen en esa estrategia de acoso y derribo el Parlamento, el Senado, donde esta mañana han ampliado la lista de comparecientes del caso Koldo. Leire Díez, Salvador Illa o gerentes del PSOE. Alicia García es la portavoz parlamentaria del PP. Es que no es que un corrupto use el partido, es que el partido se puso al servicio de la red, al servicio del comando de las cloacas. En redes sociales el líder del PP dice que la defensa judicial del PSOE es difícil, pero que la defensa política es imposible. Apela así Núñez Feijóo a los socios de investidura. También afea que los socialistas llegaran al gobierno pidiendo limpieza para montar una organización criminal. Se alinean así con Vox. Santiago Abascal, también en redes sociales, habla de mafia y azuza la idea de que las cloacas en el PSOE eran para perpetuarse en el poder. En Sumar aguantan la presión y notan la incertidumbre. Exigen explicaciones y valentía a su socio de gobierno, Ernest Urtasun. Estamos hartos de que la sede del Partido Socialista en Ferraz se haya convertido en un lastre para la mayoría progresista de nuestro país. En Izquierda Unida, Enrique Santiago reconocía la gravedad de las informaciones, pero encapsulan la corrupción. Lo de Leire es impresentable, pero desde luego parece más bien que es el Partido Socialista el que estaba financiando algo, no que estuvieran financiando al Partido Socialista. Creen que las informaciones no hablan de financiación irregular en el PSOE, como fue la Gürtel en el PP. Hace ya una hora que hemos iniciado la mesa del análisis hoy en esta edición especial de Hora 25 tras conocer el sumario, con Juanma Márquez, con Lola García, con Luz Rodríguez, con Fernando Berrín. Lola se incorpora a esta hora. Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Lola, quiero escuchar tu primer análisis, porfa, Lola. ¿Por dónde empiezo? Pues yo creo que por el contenido del sumario. que es pequeño, ¿no? Sí. A mí lo que más me ha llamado la atención son esas reuniones con la directora de la Guardia Civil. Y además, no solo porque Marlaska había asegurado que no se habían producido ningún tipo de contactos con ella, sino porque, claro, esto implica que Marlaska va a tener que dar explicaciones sobre esta cuestión. Y porque además no es un contacto de una vez, ¿no? Es decir, Leire Díez se iba presentando por todas partes como la enviada de Santos Cerdán. Entonces es comprensible que en una primera toma de contacto, ¿no? pues puedas llegar a recibirla y puedas escucharla, lo cual no significa ir más allá. Pero claro, cuando ya se tienen 3 reuniones, pues hombre, ella dice que era amiga suya. Bueno, esto me llama la atención y creo que exige explicaciones. Después, también creo que es interesante saber. O sea, la UCO sitúa a Cerdán como el jefe de la trama, y es cierto que yo me pregunto un poco por qué Cerdán asumió este papel, ¿no? O sea, ¿se lo pidió a alguien o lo hizo de motu propio? El PSOE considera que lo hizo de motu propio, pero ¿por qué? Entonces, teniendo en cuenta, escarbando un poco en la secuencia temporal, el caso Ábalos empieza con una denuncia del Partido Popular en el 2022, y en febrero del 2024 es cuando salta el escándalo más fuerte a raíz de la detención de Koldo García. Lo digo porque todos ponemos el acento en los 5 días de abril del 2024, y a lo mejor lo que estaba tratando de hacer también Cerdán era protegerse a sí mismo, claro. No solo proteger a Sánchez, sino protegerse también a sí mismo, porque al fin y al cabo él está relacionado con toda la trama de Ábalos y Koldo. En ese momento puede ver, le llega una tal Leire a explicarle que ella sabe cosas que pueden ayudar al Partido Socialista, a tumbar fiscales y tal. A tumbar fiscales, a tumbar la UCO y a las guardias. Pues cerramos la mía. Y dices, claro. Oye, mira, pues esto igual me va bien a mí, ¿no? Es una posibilidad. También cabe la posibilidad de que, como apunta la UCO, pues bueno, haya un The One, ¿no? Esto ya me recuerda a lo de la X de Gal y todas estas cosas. Ya empezamos con él y en fin, que pudiera saberlo o pudiera ordenarlo, pero de eso no hay ninguna prueba, no hay ningún indicio siquiera, más allá de las conversaciones de esa señora, que era bastante locuaz y en fin, y bastante dada a la creatividad, ¿no?
por apuntar ese par de cuestiones, porque después lo que es que determinados personajes crean que son poco menos que 007 y que van a investigar cosas y que pues de esos ha habido unos cuantos. Yo recuerdo aquí en Cataluña, por ejemplo, lo del caso de la Camarga, que fue el origen de, bueno, pues Alicia Sánchez Camacho se dedicaba a entrevistarse con la exnovia de Jordi Pujol Ferrusora para buscar trapos sucios y luego se los contaba a Villarejo, que en aquel entonces no era uno cualquiera, era un señor comisario de la Policía Nacional, prácticamente el número 3 o 4 del Ministerio del Interior. O recuerdo también como Jorge Fernández Díaz en el Ministerio le decía al fiscal, al responsable de anticorrupción de Cataluña, le decía, bueno, esto la Fiscalía te lo afina, ¿no? Y lo podemos manejar un poquito y hacer como que es un delito. Quiero decir, cosas de estas ha habido muchas. Aquí lo que he narrado ni siquiera ha llegado a enjuiciarse, ¿eh? Ni lo de Jorge Fernández de la Fiscalía te lo afina, ni el tema de la Camarga. O sea, que no ha habido consecuencias. ¿Eso le quita gravedad a todo esto? Pues no, porque lo que tiene que hacer un partido socialista y más su secretario de organización es que cuando se presenta un personaje como esta señora, es decirle, oiga, váyase usted a cursar criminología en la Universidad de Navarra. Por ejemplo. Luz. Eso es. Es verdad que no vamos a descubrir, lo decía antes Berlín, no vamos a descubrir que se está jugando, pero cuando llega a las puertas de un partido político de gobierno potente, con una estructura importantísima, un fantasma o una fantasma, que es lo que puede que fuera esta señora, no lo sé, a decirle que tiene algo ilícito que puede salvarle, el secretario de organización de un partido de esas características tiene que decir, hasta aquí hemos llegado, señora. Se queda usted con lo ilícito para usted y para quien quiera. Y esto es para mí lo más importante de la vinculación entre esta señora y Cerdán. Que Cerdán, si fue una señora a decirle, tengo toda la información sucia que necesitas para parar los ataques contra el partido y contra el presidente, este señor, diciéndole que era información sucia, dijera, oye, vamos adelante, vamos a ver qué hay ahí. En un partido serio, en un partido razonable, en un partido de gobierno, el secretario de organización no puede comprar, voy a utilizar la misma palabra que utiliza el presidente del gobierno, malas artes para defenderse frente a los infundios que pueda haber contra él. Lo que pasa es que tampoco la teoría... Espera, dame un segundo, Márquez, que te voy a dar la palabra ahora mismo, pero antes tenemos una noticia de última hora deportiva y es muy importante. Florentino acaba de anunciar que Mourinho será su entrenador si gana las elecciones. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar Bretos. Estamos en las horas decisivas donde los candidatos, uno está concediendo una entrevista ahora mismo, Enrique Riquelme, mientras que Florentino Pérez acaba de anunciar en redes sociales un vídeo donde José Mourinho dice esto. Sí. Sin más. Sí, vota a Florentino y se compromete con Florentino Pérez, así que no es ningún secreto, ya se sabía, pero hoy sí que lo ha hecho ya oficial. Si Florentino Pérez gana el domingo las elecciones, José Mourinho volverá al Real Madrid en su segunda etapa. Manuel Javois, buenas noches. Aimar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo se prepara uno para una posible segunda etapa de Mourinho en el Madrid? Vamos a poner a prueba nuestra juventud, si es que queda algo, los restos del naufragio de nuestra juventud. Vamos a poner a prueba en concreto nuestra forma de mirar el mundo tantos años después, pero fíjate una cosa, no está, como llegó Mourinho, no está Guardiola enfrente, con un Barça imparable, no está ese adversario invencible, así que la duda legítima, creo yo, no es si el mourinismo seguirá siendo el mismo, que ya te digo yo que peina canas, sino si Mourinho está a la altura de la idea que los nostálgicos tienen de él. Dicho esto, más allá de la atmósfera, del ambiente, de todo lo que acarrea Mourinho, hablemos de fútbol. Que vamos a recibir a un Mourinho con una idea futbolística que va a recuperar el Real Madrid, con una psicología que va a levantar un vestuario roto. Son muchísimas preguntas para las que solo tienes respuesta, ya lo sabes tú, cuando el balón se ponga a andar por el césped. Un beso, Javois. Va a anunciar Enrique Riquelme esta noche un fichaje estrella de jugador, luego lo contaremos en el larguero, a ver quién es. Te escuchamos esta noche, Manu. Adiós, Aimar. Adiós. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
Esta noche con Lola García, con Fernando Berlín, con Luz Rodríguez, y tenía la palabra Juanma Márquez. Sí, digo que la teoría de que Leire Díez era vamos a poner una activista un poco hecha pa'lante, ¿no? Con pocas luces y que de alguna manera engatusó a Santos Cerdán, porque Santos Cerdán también era un poquito cortito de entendedera, yo creo que no se sostiene del todo. Es decir, puede que haya algo de verdad. Yo he hablado con una de las personas que estuvo en esa primera reunión en Ferraz con Leire Díez. Y sí, hablé la semana pasada con una de ellas. Y me dijo que en efecto su impresión era que esa mujer, más allá de decir que tenía los audios de Villarejo, razón por la que Antonio Hernández asistió a una de esas reuniones, porque él estaba en una comisión en el Parlamento que estaba también con esos audios. Algunas de las personas que fueron allí efectivamente sacaron esa conclusión. Y fueron allí además porque estaban en Ferraz y Santos Cerdán les dijo textualmente: hay que escuchar a todo el mundo. Fue así. Ahora bien, después de esto, la maquinaria se pone en marcha y ya no es solo Leire Díez y sus abogados los que activan el engranaje. Por ejemplo, la mujer que denuncia un abuso sexual del fiscal Grinda, que es una de las grandes obsesiones, esta mujer es de Jaén, contacta Leire o su trama con ella y le dan un puesto de trabajo en Jaén. Le dan un puesto de trabajo, viene en el sumario que hemos conocido hoy. Es decir, esto no solo lo hace Leire ni solo lo hace Santos Cerdán. Después hay otra parte que es la participación de la gerente del Partido Socialista, Ana María Fuentes, que no es una militante con un puesto técnico. Ha sido alcaldesa de Ronda y ha sido diputada. Llegó allí de la mano de Cerdán. Y ella ya parece claro que efectivamente pagó a los abogados. Lo que ocurre es que el testimonio del PSOE dice que el Partido Socialista mantiene que esos pagos han sido legales. Lo que quiero decir es que más allá de efectivamente que Leire era una persona pues extraña, yo desde luego no me fiaría en absoluto de ella, más allá de eso creo que estableció contactos, redes con lo que ese momento era la dirección del Partido Socialista, que era Santos Cerdán. Y después la fecha de esa primera reunión me lleva a pensar, la fecha de esa primera reunión es poco después de los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez, 2 o 3 días después. Me lleva a pensar que hay una acción por parte del Partido Socialista, de contratar a esta persona para intentar defenderse de lo que ellos decían entonces, en aquel tiempo, el Partido Socialista, que eran una serie de bulos y denuncias falsas o de denuncias de recorte y pseudomedios, que por cierto, también hemos visto que el Partido Socialista también ha pagado un medio de comunicación que tenía muy poca repercusión para obtener las cintas y los audios de Villarejo. Por eso creo que esto tiene una difícil explicación tratando de enclaustrar esto en la personalidad de Leire y la supuesta malos comportamientos de Cerdán. Berlín. Lo que hay más parte de la organización en ello. Yo esto para que lo recorten los de las redes sociales para Instagram, porque es que hay mucha literatura en esto. A ver, los comandos de élite no existen. Los comandos de élite en España son esto. ¿Alguien recuerda lo que sucedió en el Ayuntamiento de Madrid con Carromero, que tuvo que dimitir posteriormente, que estaba encargando a una suerte, o aquello fueran las acusaciones, a un grupo de detectives privados a investigarse porque había una confrontación entre la administración de Ayuso y la de Almeida? O la Gestapillo de Esperanza Aguirre, o todos estos asuntos que han estado permanentemente acompañándonos en la actualidad, cuando dicen, bueno, es que Leire Díez era un perfil que cómo no fue detectado, porque los comandos de élite en nuestro país son estos. De hecho, probablemente son así en todo el mundo. Donde no son seguramente es en las películas. Y claro, en las películas, ¿cómo se produce cuál es el procedimiento? ¿Por qué Santos Cerdán, que es secretario de organización de un partido, que se le presupone
una cierta solemnidad. Acepta que se le siente una persona con una carpeta de supuestas fórmulas mágicas, que por cierto, eso no es delito. Ser un charlatán no es un delito. Pero las fórmulas no eran fórmulas que no fueran legales, blancas y claras. Eran fórmulas que eran torticeras. Bueno, eso es lo que está por ser demostrado. Y eso es lo que está por ser juzgado, porque claro, el problema de esto es presentarlo en términos de caricatura. A mí alguien, además era del equipo de investigación de esta casa, me contaba, claro, en los procesos de corrupción, cuando hay empresarios, cuando hay constructores, dice, no te creas que sucede como en las películas de toma, guárdate este dinero que ahora me debes una. No, esto está mucho más tapado, está mucho más camuflado. Oye, con este esfuerzo que te estás dando, tiene lógica que podamos hacer una contribución para esa parroquia que estáis arreglando, tú sabrás cómo la administras, aquí te dejo el sobre. Las cosas son mucho más opacas, luego todo eso con el tiempo se va envileciendo y probablemente pues se van saltando todas las líneas rojas, pero yo por eso cuando dice, no nos vamos a rasgar las vestiduras en nuestro Madrid, que es un hervidero, claro, se presenta, es verdad que hay algo de caricatura, porque entre los partidos políticos y cómo se organizan, los periodistas, que sigue siendo una profesión muy bohemia y en algunas derivadas incluso muy turbia, donde los dossiers vuelan, donde las comidas en los restaurantes se prolongan hasta las 6 de la tarde, donde ves a gente que está conspirando constantemente, que se junta con fiscales, jueces. Bueno, pero esto no lo podemos contar, es total. Gente que se salta a la sesión parlamentaria, pero que está en una comida. Bueno, hoy no voy a la votación, pues como me pillen en esta. Y esto es un constante ir y venir. Por eso digo, en este casino se juega. El problema es que al Partido Socialista... Una cosa es que los periodistas estemos ahí intentando ver si nos cae algunos, que es nuestro trabajo, buscar filtraciones, y otra cosa es que en este sumario se cuenta que hubo un intento por ejemplo, que una de las testigos, Carmen Pano, cambiara una testifical y se ofrecieron no sé cuántos miles de euros. Que eso no es una cosa que hacen los periodistas. Los periodistas no, pero los abogados creo que negocian eso constantemente. Ya. Y en nombre de... Y por cierto, hay abogados que han sido diputados, hay abogados que siguen siendo diputados y hay gabinetes de abogados que tienen hasta departamentos de asuntos públicos pero Berlín, que se haga, ¿no? que se haya hecho otras veces, que se haya detectado otras veces, no significa que ahora, que también se puede detectar presuntamente que se ha hecho, presuntamente esté bien. No, no pretendo minimizarlo, pero a mí hay una cosa que estos días, por eso antes decía, la simetría a mí me resulta muy dolorosa. La manera en la que en este país estamos en pleno juicio de la Kitchen, que han montado una estructura con policías implicados, porque eso ya es una utilización que va más allá de una persona que van anguleando como el pequeño Nicolás por donde le van abriendo las puertas y va prometiendo hacer y deshacer. Está por ver que luego esos chantajes hayan existido, que se puedan probar y que además se hayan producido en circunstancias que sean claramente delictivas, porque luego todo esto entramos en un territorio de unas ambigüedades. Pero yo, y por eso decía al principio de la tertulia, yo no quiero pecar de cinismo diciendo, hombre, tampoco es ninguna novedad, porque es grave, sobre todo por una razón, porque al Partido Socialista le han pillado. Es que Marlaska ha dicho que no se había producido esa reunión. Claro. Bueno, ahora se ha producido, pero se ha producido fuera del ministerio. No, te han pillado. ¿Es una militante? No, te han pillado, no es una militante. Está contratada. Bueno, quizá por Santos Cerdán, quizá me resulta difícil de creer, porque además en este tipo de operativas, de las que solo sabemos a través de las películas en realidad, porque estamos todos fantaseando con cómo se produce toda esta cosa, me cuesta creer que se le traslade a Pedro Sánchez, oye Pedro, estamos montando una operativa con una tía que va a estar chantajeando a fiscales y a tal, porque obviamente si haces eso no se lo puedes contar al porque entonces ¿para qué vas a proteger al rey? Si envías a los peones es porque puedes hacerlo, ¿no? En fin, no quiero ser Lola. Esto, pero... Ya. Bueno, aquí seguramente, antes Juanma decía que le parece que tiene que ir más allá del secretario de Cerdán, pues que es un secretario de organización de un partido como el PSOE que está en el gobierno, es decir, no es un personajillo cualquiera. Por mucho que ahora podamos considerar que, en fin, si tenía más luces o tenía menos luces, lo cierto es que ese momento es un todopoderoso secretario de organización del PSOE, que descuelga el teléfono, llama a una agrupación o a un ayuntamiento de su partido y se le ponen firmes.
O sea, a mí no me extraña en absoluto que pueda conseguir un puesto para no sé quién. ¿Que eso no se debe hacer? Seguro que no. Y conozco incluso algún caso que ha acabado en condena por hacer este tipo de cosas. Pero que esto, o sea, que no me extraña que en el momento que se intuye o incluso se percibe que hay una orden del secretario de organización, en cualquier rincón del país el partido se pone a su disposición. Ya, pero Lola, una cosa es que el secretario de organización efectivamente pueda llamar al presidente de la Diputación de Alicante. Bueno, el de Alicante es del Partido Popular, no, ahora del Partido Socialista. Es que tiene pocos ahora. Bueno, y otra cosa es que el secretario de organización puede intermediar ante la directora general de la Guardia Civil. Claro, por eso he comenzado mi intervención diciendo que lo que me parecía más grave es lo de la Guardia Civil, la directora de la Guardia Civil. No consta en el sumario que ella lo recibiera por orden de Santos Cerdán. Es lo que considero que Marlaska tiene que dar explicaciones, porque además se está intuyendo con todo esto, al menos yo lo veo así, un cisma dentro de la cúpula de la Guardia Civil brutal. O sea, vamos a ver, o sea, entre los cargos políticos y la UCO, clarísimamente. Incluso aquí hay una batalla que solo puede quedar uno. Y dentro de la Guardia Civil. Incluso dentro de las unidades de investigación de la Guardia Civil. O sea, a mí me da esa impresión de que se están que se están ajustando cuentas entre unos y otros. Y eso me parece gravísimo, porque claro, si ya uno no puede confiar en los que se supone que tienen que investigar porque están buscándose entre ellos ciertas cosas, pues hombre, me parece muy, muy grave. Esto también nos lo deberán explicar en algún momento. El teniente coronel Bala fue a interrogar la semana pasada a 2 generales en la sede de Guzmán en el Bueno, en la sede central de la Guardia Civil. Esto dentro del propio... Bueno, el teniente coronel Balas es al que se quería cargar Leire Díez, porque consideraba que iba en contra del Partido Socialista. Sí, Lola, pero que te digo que un teniente coronel vaya en el curso de una investigación a interrogar a 2 generales, eso es una bomba dentro del Instituto Armado, que es un instituto súper jerarquizado. Ahí, por tanto, va a haber mucho lío. También va a haber lío en el Ministerio del Interior. Vamos, tanto que yo me atrevo a decir que la directora general de la Guardia Civil no tiene muchos telediarios más. Pero fíjate que llevamos 20 años con la cúpula del Ministerio del Interior en el disparadero por una cuestión o por otra. Yo no lo tengo tan claro lo que has dicho de Márquez, que vaya a caer. Parece muy grave todo claro esto. Lo que has dicho que vaya a caer Mercedes yo González. creo que sí, Aymar, porque vamos a ver, Pedro Sánchez Aymar va a aguantar lo que ellos consideran este pulso. Aymar, pero hay vamos a ver, igual que bueno, primero se tendrán que ver más investigaciones al respecto, pero tuvieron que y tendrán que hacer algunas implicaciones políticas, digo yo. Sí, pero yo creo que esa mujer está tocada. Y es verdad que el Ministerio del Interior es el ministerio más complicado que hay en España, ¿no? Lo llamativo es que Grande Marlaska haya durado tanto tiempo. Porque los ministros de Interior no suelen durar tanto tiempo. Se queman como una saliva en una plancha, bestial. Y Marlaska... ¿Pero por qué ocurre eso? Porque hay veces, yo tengo la impresión, no lo Lola, sé, porque... yo a veces tengo la impresión de que hay determinados cargos por debajo, operativos, que tienen más poder que los propios políticos que se sitúan encima. Y que piensan, bueno, tú vas a pasar por aquí, pero tú pasarás y yo me quedo. Bueno, en parte es así, ¿no? En parte es el Estado profundo. Eso es así. Hay ministros del Interior, acuérdate cuando Juan Ignacio Zoido lo elige Mariano Rajoy porque era juez para tapar toda la porquería que había dejado el anterior, y lo primero que le hacen a Zoido es grabarle. ¿Os acordáis? Lo elige Cospedal, que no es ajena al juicio que está viendo ahora de la Quiche. Pero ¿te acuerdas que lo graban en su despacho, que a Zoido lo graban? Sí. Es que en este país es verdad un sitio tremendo, ¿no? Es que a Jorge Fernández lo graban en su despacho. Y una explicación de por qué aguanta Marlaska. ¿Sabes cuál es el único? ¿Sabes cuál es el único monte que no se quema? El que ya está quemado. Ah, bueno, pues no. Es exactamente por esto, por lo que aguanta Marlaska, entre otras cosas, ¿no? Pero porque es que ya ha tenido tantas cosas por las que, ¿no? que ya está. Sí, puede ser. No se va a quemar más. No, y porque además es uno de los ministros de confianza plena del presidente. Del presidente, que ha tenido que pasar por muchas buenas, malas y regulares, y es normal que sea un fiel escudero que está ahí parapetado para cierto tipo de cuestiones. A mí me gustaría volver a una cosa, si os parece, porque nos hemos ido a Zoido, entonces me gustaría volver a una cosa que ha dicho
dicho antes, Berlín, que a mí me interesa marcar como contrapunto. Tú hablabas de asimetría y yo como contrapunto. A mí lo que me ha resultado ya en todo el día chocante es ver a la portavoz del Partido Popular en el Senado, que además van a citar a la Comisión de Investigación a ciertas personas del Partido Socialista, hablar con una desfachatez de la que estaba llamando la banda de las cloacas, creo que ha dicho algo así, la banda de las cloacas, creo que lo ha dicho, cuando el Partido Popular, y aquí tiene razón Berlín cuando lo dices, el Partido Popular está en el juicio en este momento de los más graves de la historia de la democracia, donde un partido político utiliza ahora sí y de verdad los instrumentos públicos para perseguir a adversarios políticos, y que, sin embargo, tengan la desfachatez esta señora, la portavoz del Partido Popular, de estar hablando de las cloacas del lado de enfrente. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Pero la sucesión de personajes de este país... Bueno, no me ha sorprendido. Me resulta descarado por parte del Partido Popular que es verdad que los hechos son muy graves, los que estamos conociendo, pero que el Partido Popular esté cargando las tintas cuando ellos en su casa tienen la kitchen. Pues eso digo, claro, estamos en un momento que es muy difícil porque la gente... Evidentemente, esto provoca estupor. Y cuando la gente los oyentes de la SER están escuchando el programa, y seguramente pues sentirán vergüenza ajena. Y los que sean progresistas pues sentirán además una suerte de traición lo que está ocurriendo. Pero cuando hablaba de asimetría decía, en realidad todo esto lo único a lo que conduce es a una desconfianza absoluta en el sistema, porque todos somos conscientes de que esto no es un fenómeno que haya de pronto emergido en el Partido Socialista y que tiene que ver pues seguramente con algunas herencias culturales arrastradas en este país, algunas dependencias. No hemos hecho ese proceso, pues la transición española probablemente no tuvo la impecabilidad que tanto se ha defendido, y seguimos arrastrando unas estructuras que están completamente plegadas a los chanchullos, ¿no? Pero cuando vemos personajes como Villarejo, cuando yo que hayamos pasado el capítulo de un tipo disfrazado de sacerdote se cuela en la casa de los Bárcenas a punta de pistola, y esto ha pasado como un capítulo, ha tenido una cierta relevancia, pero es propio de la mafia calabresa. Un tipo armado se cuela para conseguir destruir las pruebas que afectan a un partido político, y todo el mundo dice, bueno, sí, conocía a este comisario, pero pecadillos, un tipo armado, disfrazado de sacerdote, y no pasa nada. Por eso digo, yo ya sé que el caso de Leire... ¿no? Sí, bueno, pero no lo sé, yo veo la asimetría de las portadas, digo... el caso de Zapatero, que tanto está angustiando ahora a los referentes en la izquierda, digo, claro, es que a Zapatero, que se le acusa de ser un comisionista, digo, con lo que tenemos en este país, digo, a mí me resulta impúdico, y no quiere decir que me parezca bien, igual que el asunto de Leire, pues no me parece evidentemente bien y habrá que probar los delitos, pero digo, es asimétrico. Por cierto, hablando de Zapatero, el juez del caso Plus Ultra ha pedido una tasación de esas joyas que aparecieron en la caja fuerte del despacho de Zapatero. El juez lo que quiere saber es el origen, el fabricante, la fecha de fabricación, la autenticidad de las joyas y el valor de esas joyas. Y se lo ha encargado la joyería Ansorena, que es una joyería histórica de Madrid. Así que veremos qué sale de ahí. Quedan 10 minutos para las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Dejadme contaros que el PP ha pactado con la extrema derecha un nuevo gobierno de coalición, esta vez en Castilla y León, y lo han pactado sobre las mismas bases xenófobas de la prioridad nacional que Vox exigió y el PP tragó ya en Extremadura y en Aragón. Y como ha hecho en otras ocasiones, el PP, después de firmar el principio de prioridad nacional, nos ha intentado convencer a todos de que en el fondo de lo que hablan es de otra cosa, del arraigo, que no van a priorizar a los nacionales por mucho que hayan firmado prioridad nacional, sino que van a priorizar a los que tengan arraigo. O sea, han firmado prioridad nacional, pero esto no va de prioridad nacional, nos dicen. Esto va de arraigo. O sea, suena de coña, pero es de verdad que están intentando convencernos de esto desde hace unos meses. Hoy de nuevo. Pero en este acuerdo hay otro punto que ya aparecía en el de Extremadura y en el de Aragón, y es verdad que con la prioridad nacional como concepto es tan bestia que tapa todo lo demás. Pero en estos acuerdos de gobierno hay otro punto que ha quedado un poco eclipsado, pero que es incluso hasta más salvaje, porque se comprometen a la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, salvo en supuestos de urgencia vital? O sea, exactamente qué se les va a negar a estas personas en situación irregular, salvo que se estén muriendo, que es lo que quiere decir
salvo casos de urgencia vital. Pues obviamente se entiende que es la sanidad, ¿no? Pues, sino que les vas a negar salvo que se estén muriendo. Pues es verdad que el PP no concreta en ese documento, pero vamos, que decir que excluyes a alguien de determinadas prestaciones salvo urgencia vital, pues obviamente es porque estás hablando de la salud. O sea que el PP está ahora mismo firmando, el PP está en la tesis de que según la situación administrativa de un ser humano, o se está muriendo o que se olvide de determinadas prestaciones vinculadas con que se pueda estar muriendo. O sea, esto es lo que quiere decir exclusivamente en supuestos de urgencia vital. Bueno, pues esto se ha firmado hoy en Castilla y León, como se firmó en Aragón, como se firmó en Extremadura. Radio Valladolid, Álvaro Hernández. El pacto, muy extenso, recoge cuestiones como el recorte a las ayudas a sindicatos y patronal, también medidas fiscales y de vivienda. Alfonso Fernández Mañueco, PP, Carlos Pollán, Vox. Hemos alcanzado un acuerdo de gobierno que responde al resultado de las urnas, un acuerdo de gobierno que ofrece estabilidad a nuestra tierra. Que va a suponer un gran impulso definitivo para las políticas de la Junta de Castilla y León. Son 324 medidas en total, 19 ejes tiene el acuerdo. Habrá gobierno de coalición con 3 áreas para Vox, incluida la vicepresidencia, y 8 para el Partido Popular con otra vicepresidencia. También se incluye el rechazo a la política migratoria del gobierno de España y también el concepto de prioridad nacional, pero vinculado al arraigo. Una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, verificable, efectivo con nuestra tierra. Prioridad nacional en las ayudas a la vivienda y en las ayudas sociales. Rechazo y un plan de choque contra las políticas migratorias de Pedro Sánchez. Será la semana que viene cuando se celebre el debate de investidura. El PP mantiene las áreas troncales del Ejecutivo. Acuerdo de PP y Vox presentado este miércoles que ya recibe las primeras críticas tanto de la oposición como de los sindicatos. Bueno, pues aquí está otro acuerdo autonómico PP-Vox y luego los portavoces del PP nos dicen que no se preocupe nadie, que esto es para las comunidades, pero que Feijóo no va a gobernar con Abascal. Eso para nada, que esto es solo en las comunidades. Luz. Bueno, es un acuerdo, ya lo conocemos, es un acuerdo xenófobo, es un acuerdo realmente cruel con las personas, pero sobre todo es un acuerdo, perdón que lo voy a decir, idiota. Porque si un problema tiene Castilla-León es que la despoblación y el envejecimiento. Poco a poco ha ido perdiendo población, cada vez tiene menos población. En este momento está en 2.400.000 habitantes, tiene zonas absolutamente despobladas y tiene poquísima migración. Tiene en torno a unos 200.000 migrantes en este momento, de los cuales, por cierto, la gran mayoría son de la Comunidad Económica Europea, que tienen los mismos derechos que los nacionales. Ya le vendría bien a mi tierra, a Castilla y León, tener migración joven allí, que estuviera en los pueblos manteniendo los colegios, que estuviera en los pueblos manteniendo los servicios de esa población para la población envejecida, y ya le vendría bien a Castilla y León tener migrantes jóvenes que hicieran que la comunidad creciera en población y creciera en economía, porque hoy Castilla y León se está muriendo de inanición porque no tiene más que pocas personas y además las tiene muy envejecidas. Entonces es xenófobo, pero sobre todo es idiota. Y una última reflexión. Ahora ya sabemos, y lo hablábamos antes, por qué aguanta el gobierno. ¿Por qué un gobierno puede esperar, este gobierno puede esperar la última carambola para seguir gobernando a pesar de lo que sucede? Porque hay muchísimo rechazo a este tipo de políticas en gente de bien y en gente progresista. Yo he leído las 62 páginas que tiene el acuerdo, por la parte que me corresponde, es decir, porque después de Castilla y León... Porque los siguientes sois vosotros. Efectivamente, porque la siguiente es Andalucía. Está tardando mucho, ¿no, Juanma? Sí, Juanma Moreno se la toma con tranquilidad, no los ha llamado siquiera por teléfono y, vamos, no tiene ni pactado la mesa del Parlamento y se constituye la semana que viene. Pero bueno, yo creo que al final llegará. Bien, el acuerdo primero es inconsistente económicamente. No tiene coherencia económica ninguna. Propone una rebaja de impuestos bestial, casi de todos, no solo la de sucesiones y herencias, sino rebajas del IRPF, de los autónomos. A todo el mundo va a pagar muchísimo menos impuestos en Castilla y León, pero hay un aumento en la financiación de la sanidad y de la educación. Que me lo cuente cómo lo van a hacer. Están dispuestos a atender
a las personas en menos de 48 horas en atención primaria, a construir una serie de hospitales y de centros. Y no sé cómo se hace, porque además, Lola, ellos rechazan la quita de la deuda, la rechazan de plano, y la negociación con el gobierno del sistema de financiación. Así que realmente no sé de dónde va a salir el dinero. Pero la parte más grave es lo que a mí me parece que el Partido Popular ha comprado el lenguaje de Vox en este acuerdo. Y más allá de la prioridad nacional que se cita, la prioridad nacional, y tal como tú lo has explicado, Imar, hay una parte que de verdad me revienta bastante. Es la calificación de menores ilegales. Escrito tal cual, literalmente. Menores ilegales. Y se dedican 2 o 3 párrafos a los menores ilegales. Dicen que no van a recibir más menores inmigrantes no acompañados que les mande el gobierno central, y que con los menores ilegales, escrito así literalmente, llegarán a acuerdos con sus familias para repatriarlos a sus países de origen. Vale, va a costar. Sí, eso es grande, sí, efectivamente, esto es grande. Y después hay una cosa que es la supresión de la subvención y las ayudas a las ONGs que favorecen la inmigración que ellos entienden como ilegal. Entonces yo me pregunto, ¿está Cáritas ahí también? ¿Está Cáritas o no está Cáritas? Después hay otros asuntos, como prohibir el burka y el niqab, bueno, que es un debate que algunas veces lo hemos tenido aquí, pero realmente no sé en Castilla y León cuántos burka y cuántos niqab hay, ¿verdad? 3. Pues ver lo que tú decías un poco, ¿no? Yo creo que es, bueno, meterse en unos problemas que no existen. Y después, ya la última es la ley de concordia, la llamada falsa ley de concordia, que es superar a las leyes de memoria democrática con una trampa. Ya hemos visto algunos borradores, que es igualar a la Segunda República con el franquismo y colocar el inicio y las causas de la Guerra Civil Española en la Segunda República. Este es el espíritu de las llamadas ley de concordia. No viene citado, no viene desarrollado en el acuerdo, pero sí hemos visto otros borradores de leyes de concordia que ha presentado Vox en algunos parlamentos autonómicos. Lola. Bueno, a mí me parece que lo más importante es lo que decía Juanma ahora, es el comprar el lenguaje de Vox, porque a mí me da la impresión de que estos acuerdos los están firmando para no cumplirlos, porque, por ejemplo, lo del tema de la sanidad es que para empezar es ilegal. O sea, en España hay una ley aprobada que garantiza el acceso universal a la sanidad pública. Con lo cual, este punto del acuerdo que comentabais... No mencionan la sanidad, claro, es que esto está inteligentísimamente redactado. Pero es que todo esto no son más que las bases con las que Vox está marcando al PP sus exigencias de cara a un gobierno después de las generales. Porque efectivamente en Castilla y León la inmigración no es ningún problema, al contrario, necesitarían inmigración como en Extremadura, que no llega al 5% la inmigración, pero sí es ridículo. Y en Andalucía la que hay la necesitan. O sea, si buena parte de su economía depende de la inmigración. Es decir, yo creo que lo que se está haciendo es sentar las bases de un acuerdo eventual en unas generales con Feijóo. Y para lo que sirve todo esto, se cumpla o no, es para ensanchar la ventana de Overton, ¿no? O sea, sí. El rango de ideas que la gente considera que son aceptables, con este goteo lo vas ensanchando. Es decir, la prioridad nacional, que el primer día que lo escuchamos nos echamos las manos a la cabeza, pues ya empezamos a tenerlo, ¿no? Como algo casi asimilado, ¿no? Lo digo un poco a lo bestia, ¿no? Pero seguimos en Hora 25. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Primero de todo, mañana va a ser un día de contrastes. Por ejemplo, mejor abrigarse y con ropa impermeable en el Cantábrico, muchas nubes, con lluvia continuada y ambiente fresco, incluso en algunos momentos frío. Y la lluvia más intensa la esperamos durante la tarde en Cataluña, sobre todo en la mitad este. Cuidado, tormentas con aguaceros y granizo en muchos casos y fuertes rachas de viento. En la mayor parte del país va a hacer sol, temperatura parecida a la de hoy, fresco a primeras horas, durante la tarde un poco de calor y atención en el Valle del Guadalquivir, un día más por encima de los 35 grados, pero sobre todo de nuevo en el interior de Murcia, Valencia y Alicante, máximas cercanas a los 40 grados con viento fuerte. Hace unos minutos los contábamos cómo Florentino ha anunciado que si gana se trae a Mourinho. Pues bien, Riquelme acaba de anunciar que si gana, Manu Carreño, ¿qué hace? Fichará a Erling Haaland. Lo acaba de anunciar ahora mismo en El Hormiguero y ha mostrado además un contrato vinculante para comprometerse ante notario. Ese fichaje lo hará efectivo si él gana las elecciones el próximo domingo. Así que como estamos en esta etapa ahora en la que los candidatos empiezan a soltar nombres, los madridistas, pues evidentemente frotándose las manos, el domingo tendrán que votar, pero a la propuesta ya oficial de Mourinho como entrenador para la candidatura de Florentino Pérez, acaba de contestar Enrique Riquelme: si gana las elecciones, Erling Haaland será jugador del Madrid. Luego contamos los detalles de este fichaje. Venga, pues os escuchamos. Adiós, Manu. Adiós, chao, Aymar. Estábamos hablando, por cierto, del trato a los inmigrantes. Hoy hemos conocido en Italia el asesinato de 4 migrantes que fueron quemados vivos dentro de un coche por 2 de sus empleadores en el campo. Los tenían trabajando en condiciones de semiesclavitud en una zona del sur del país. Les pagaban solo la comida y la vivienda, pero no les daban dinero. Exigieron el dinero y los mataron. Los quemaron dentro de un coche. Y hay imágenes de las cámaras de seguridad. Se ve como los 2 supuestos asesinos bloquean desde fuera las puertas del coche para que esos jornaleros no pudieran escapar mientras se quemaban. Y esto lo sabemos porque uno de ellos, un quinto, sí que pudo escapar y lo denunció. Y hay cámaras. Se ha visto que hay cámaras en las que se ve todo esto. Italia, Marina García, buenas noches. Buenas noches. El jefe de la policía de la provincia de Cosenza, en Calabria, donde han ocurrido los hechos, ha dicho que el suceso era de una crueldad indescriptible. Un fatto absolutamente disumano. Un hecho inhumano creato in noi, perché noi siamo tutti uomini, que ha dejado a las autoridades en shock. Un vero e proprio shock. Lo cierto es que la crudeza de las imágenes de las cámaras de vigilancia de la gasolinera, donde 4 jornaleros inmigrantes fueron quemados vivos por sus 2 empleadores, 2 hombres pakistaníes ya detenidos, han causado una gran conmoción en Italia. La questione migranti, se permettete, torna in primo piano per quella vicenda que abbiamo raccontato nei giorni scorsi, terribile. Se ve perfectamente cómo 2 personas se acercan al vehículo, bloquean las puertas desde el exterior e introducen un líquido inflamable por la parte trasera antes de prender fuego al coche. Solo uno de los 5 jornaleros atacados consiguió escapar. Ahora ha contado a la prensa italiana, con los brazos aún vendados por las quemaduras, cómo consiguió salir rompiendo la ventanilla. Pero sobre todo está ayudando a reconstruir una dinámica que apunta ya a todo un sistema mafioso. Ha explicado que lo único que querían las víctimas era que se les pagase su trabajo en los campos y ha destapado un sistema de semiesclavitud en el que no solo no les pagaban, les ofrecían únicamente alojamiento y comida, sino que les llegaban incluso a pedir a estos trabajadores migrantes el dinero de la gasolina para llegar a las fincas agrícolas en las que luego trabajaban. La prensa italiana lo ha bautizado como la masacre de los jornaleros, pero el homicidio está sirviendo para poner el foco en las condiciones en las que viven y trabajan miles de inmigrantes en el centro y sur del país. En varias zonas, incluida Calabria, los capataces, como en este caso, son también migrantes y son frecuentes los enfrentamientos entre las redes que controlan este reclutamiento. Según los últimos datos del principal sindicato italiano, la CGIL, del 2022, unas 200.000 personas al año son explotadas en los campos de este país, lo que supone al menos una 1/4 parte del total de temporeros. Gracias, Marina. Aquí en España, hoy el presidente del gobierno, en un intento obvio por centrar el balón en la portería argumental que le viene mejor al gobierno ahora mismo, que son los presupuestos y todo lo demás, para no hablar de la supuesta corrupción, hoy el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que esta vez sí, van a impulsar los presupuestos del año que viene. Quiero anunciarles también, aquí en el Cercle de Economía, de que el Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Vamos a empezar esta misma semana ya con la orden de Hacienda y esperamos pues ya en el segundo semestre del año
ponerlo en marcha, tramitarlo y llevarlo al Parlamento lo antes posible. Claro, el problema que tiene el Gobierno en materia de anuncios sobre los presupuestos es que los ha hecho todos y los ha cumplido ninguno, porque Sánchez ya anunció los presupuestos de 2024. Sí, estamos trabajando, como se puede imaginar, a tope. ¿Cuándo se van a registrar las cuentas? Bueno, estamos intentando que sea cuanto antes. Anunció los de 2025. Sí, antes decía que no iba a eludir mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas. En esta ocasión, esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. Colosales eran los límites. ¿Anunció los de 2026? Sí, vamos a presentarlos, bueno, pues antes de que finalice el año. Vamos a sudar la camiseta. Y finalmente no han llevado al Congreso ninguno hsta ahora en esta legislatura, La anterior sí, en esta no. Y todos los años nos han ido diciendo que esta vez sí. Bueno, pues veremos hoy, Lola, si este compromiso que ha adquirido ante los empresarios catalanes se cumple o no se cumple. Bueno, para eso necesita convencer a Junts, sobre todo, ¿no? Yo creo que hoy ha lanzado algún guiño dirigido a Junts, sobre todo después de que hemos tenido a Feijóo y después a Sánchez en estas jornadas, después de que Junts le respondiera a Feijóo que no a la moción de censura, o que se fuera a negociar con Puigdemont a Waterloo, que es lo mismo que decirle que no. Y lo que ha hecho el presidente es aprovechar para lanzar algunos guiños a Junts y decirle que que la amnistía está a la vuelta de la esquina, que se podrá aplicar y que a partir de ahí se puede seguir hablando del conflicto político en Cataluña, de más cosas y tal. Por ver si hay una rendija, de oportunidad de poder aprobar los presupuestos, que yo veo muy difícil, pero cosas más raras se han visto en política. Yo creo que la noticia de hoy es que no va a haber presupuesto de 2026. Bueno, ya. Y que no se van a adelantar las elecciones. Es que hasta ahora la pantalla anterior o la pantalla actual es que se iban a presentar los presupuestos de 2026. Por lo menos presentarlo. Bueno, ya, pero desde hace 3 meses sabíamos todos que era una peli de ficción, eso. Sí. Bueno, ya, igual que sabemos que es una película de ficción lo de 2027, ¿no? Ya, pero juega bien en el momento político. Yo creo que juega bien en el momento político. ¿Sabes por qué juega bien en el momento político? Porque el momento político, y lo que venimos de comentar, es un momento político, váyanse, ya no nos cabe más, la legislatura está agotada, ustedes no pueden hacer más. Entonces, el juego del presidente es, bien, cuando ustedes están haciendo todo este ruido, la semana pasada mi ministro de Hacienda dijo, vamos a negociar la financiación autonómica. Y hoy, en el Cercle de Economía, digo, y vamos a presentar los presupuestos generales del Estado. Es decir, no creo que sea para hacer una propuesta que probablemente no llegue a ningún fin, sino para tratar de hacer una estrategia de juego de espejos. Cuando ustedes quieren que me vayan, yo tranquilamente les digo que me voy a quedar. Pero yo creo que eso queda enterrado en toda la información sobre los casos judiciales. Es decir, una de las diferencias de este Pedro Sánchez con respecto a hace 4 o 5 meses es que creo que el presidente del gobierno ha perdido el control de la agenda política de este país. Ya no puede, le pasó a Felipe González en el año 95, ya no puede, ya este tipo de asuntos no varían nada, no varía absolutamente nada. Que el presidente diga que va a haber presupuesto 2027, ya prácticamente a quién le interesa, o no a quién le interesa, sino quién se lo cree. Si es que no se ha presentado ningún presupuesto en esta legislatura, si es que no se ha presentado ninguno, ¿por qué se va a presentar ahora? A mi modo de ver, en este asunto tiene una falta de credibilidad extrema, pero además es que no le quedan conejos de la chistera, es decir, esta lluvia permanente de casos judiciales que le afectan a él, le afectan al partido, le afectan a Zapatero, hacen imposible marcar una agenda que no sea la agenda judicial. Vendrá a lo mejor unas semanitas un poquito más tranquila con la visita del Papa, pero después seguiremos en lo mismo. Entonces yo creo que lo único que le queda al presidente del gobierno es tratar de buscar una fecha para unas elecciones que, como digo, no van a ser ahora, ni van a ser este verano, pero tendrá que ir buscándole, entre otras cosas, porque tiene mucha presión dentro del Partido Socialista para que al menos no sean después de mayo. Yo fíjate que creo que, sin embargo, que es un golpe extraordinariamente hábil. Porque no deja de ser adelantar... Es una suerte de sustitución de la moción de confianza. Si los presentas y consigues convertir eso en algo parecido a una votación. Sí. Pero con implicaciones diferentes. Luego ya dimitir o no depende de tu voluntad.
por supuesto, frente a una moción de censura, pero yo es que creo que se sigue leyendo a nuestro país y el funcionamiento de nuestro país con claves de un mundo que ya no existe. Es que todo va a tal velocidad. Porque es verdad que hace 20 años era impensable una legislatura sin presupuestos permanentemente prorrogados, además con promesas de prórrogas, como era impensable un gobierno de coalición, como era impensable estar concatenando sucesos de actualidad de esta relevancia. Pero es que vivimos en un mundo que un día solapa las informaciones del día siguiente. Vivimos en un mundo... Yo creo que Sánchez lo que ha demostrado es ser... Y lo digo con reconocimiento, un extraordinario gestor del tiempo que vive. Un personaje muy acorde al mundo que estamos viviendo, donde pues tiene más sentido aguantar. Esto lo demostró Mariano Rajoy. Parecía que el país estaba gobernando con una inercia que nadie sabía muy bien y recibía acusaciones maledicentes, pero acusaciones de estar permanentemente más preocupado del marca que de gobernar España, o con la cabeza metida en un agujero a pesar de los casos de corrupción. Y el país seguía en una inercia. Pues lo cierto es que es verdad, no tenemos presupuestos. Pero las circunstancias económicas españolas son envidiables. Y no tenemos presupuestos. No significa eso que los presupuestos sean prescindibles. Evidentemente no lo son. Pero Pedro Sánchez, yo veo a los ejecutivos de KPMG o los grandes ejecutivos de SEL o de las grandes compañías. Tú no puedes aspirar a presidir este país. Solo hay lugar para un presidente. Por lo tanto, es un puesto muy disputado. Si a la primera crisis decides renunciar. Claro, dices, no, pero la sucesión de crisis son gravísimas. Bueno, tú no puedes presidir la SEL si no estás permanentemente atento a que te vayan a hacer una OPA hostil, a que 200.000 empleados, 200.000, no 5.000, 200.000 empleados se puedan quedar en la calle al día siguiente. Si no eres capaz de aguantar esa presión, yo creo que Sánchez lo que ha demostrado es que es un ejecutivo perfectamente homologable a los de pues sí, hay una presión extraordinaria. Tú no puedes presidir España sin portadas todos los días deseando que se te caiga. Esto una vez se lo pregunté al expresidente Zapatero y decía, las críticas, las hijas en las portadas cuando fueron a visitar a Obama, toda aquella campaña que era de descrédito, que era muy personal, que era atacarles en cuestiones muy personales, y decía, bueno, es que estás presidiendo el país, pues es parte de esto. Y yo creo que Sánchez ha entendido eso. Dejadme que me vaya a Valencia porque puede haber noticia esta noche. El Ayuntamiento de Valencia, sabéis que está en manos del PP, y ha pedido por carta a la Policía Nacional que desaloje la acampada de profesores que hoy cumple 3 días, que están ahí acampados en una plaza de la ciudad, en la Plaza de la Virgen, una acampada de profesores en el marco de la huelga educativa. Pues bien, el Ayuntamiento ha pedido a la Policía Nacional que los desaloje para que se puedan celebrar los actos del Corpus a partir de mañana. La delegación del Gobierno ha contestado advirtiendo de posibles altercados que conllevaría un desalojo forzoso. Yo no sé, el PP valenciano, si lo que quieres es desactivar una huelga, me parece como herramienta sacar a palos a los profesores que están ahí acampados, no lo sé. No sé si me parece la opción óptima, pero oye... Radio Valencia, José Forés Romero. En el escrito al que ha tenido acceso la cadena SER se detalla de manera minuciosa el calendario de actos con motivo de la celebración del Corpus Christi y se solicita la adopción de las medidas oportunas y la intervención que proceda con la mayor celeridad posible a fin de garantizar el normal desarrollo de los actos programados con motivo de esa festividad. La delegación del Gobierno ya ha respondido a esa misiva, también vía epistolar. La carta, a la que también ha tenido acceso Radio Valencia, recuerda al consistorio gobernado por la popular María José Catalá que ante la posibilidad del levantamiento del campamento en la vía pública, la Policía Nacional actuará como siempre, en coordinación con la policía local, garantizando la seguridad de los servicios de recogida y limpieza que retienen las estructuras. Además advierte de que el desalojo forzoso de acampadas conlleva un alto riesgo de altercados graves y enfrentamientos físicos, por lo que acometer medidas como esta deben ponderarse y evaluarse por la parte técnica de los cuerpos policiales antes de ordenar emprenderlas. Allí en la Comunidad Valenciana, la alcaldesa de Bonrepòs i Mirambell ha llevado ante la Fiscalía la celebración del ascenso de un equipo juvenil de fútbol en la que participó una stripper en esa celebración, porque la contrataron. No porque le gustara ponerse allí en bolas delante de todos aquellos. Supuestamente fue el entrenador el que la contrató para un show en el vestuario municipal con jugadores de entre 16 y 18 años. Esto quiere decir que había menores de edad allí.
y la alcaldesa lo lleva a la Fiscalía. Alejandro Becerra. La celebración del ascenso a categoría segunda regional del equipo se ha convertido en un escándalo después de la denuncia ante la Fiscalía de la alcaldesa de este municipio valenciano. Según el relato de la regidora, los padres del equipo, entre ellos el presidente del club, que ha acabado dimitiendo, pidieron hacer una celebración en las instalaciones municipales, con las familias y con toda la plantilla, que incluye jugadores de entre 16 y 18 años, por lo tanto, algunos menores de edad. El entrenador contrató de forma unilateral un stripper que actuó dentro del vestuario y un día después, cuando la alcaldesa se enteró, pidió a la policía local que recabara información. La gestora del club ha asegurado en un comunicado que no autorizó ni tuvo conocimiento previo de ninguna actuación de esta naturaleza. Han iniciado una investigación interna y han tomado medidas cautelares, entre otras la de echar al entrenador. Escuchen esto sobre el futuro de los coches autónomos, sin conductor. Madrid va a ser la primera ciudad europea en la que Uber va a lanzar su promesa de coches autónomos, aunque al principio va a ser con un supervisor, dicen. Esto lo han anunciado en la primera jornada del South Summit. Es un encuentro que reúne esta semana en Madrid a más de 2.000 inversores y emprendedores. Siguiéndolo ha estado Javier Díaz. En esta jornada inaugural del South Summit ha llegado el anuncio oficial de Uber. This year, probably by the end of the year, we will hopefully see the vehicles going around in the city and people will have access to them. Vehículos autónomos en Madrid a final de año, una implantación que será progresiva y que empezará con conductores de seguridad en el coche y acabará dando el salto a otras ciudades europeas. London, I already mentioned Zagreb, Munich, and we are also working to launch in Zurich. Ha sido una de las principales presentaciones del Foro Económico de Innovación South Summit. Welcome everyone to South Summit 2026 here in Madrid. Este año, con la inteligencia artificial como hilo conductor y en el que se han reunido más de 20.000 asistentes, 600 oradores internacionales, 5.000 startups y 2.000 inversores de todas partes del mundo. So we came here today from Estonia. Hi, we are Energia from Poland. England, UK. Okay. Hola, yo soy de Startup Portugal. Bueno, nosotros somos Ecosistemas Global, somos una empresa de Argentina. Y al que acuden también estudiantes buscando conocer el mundo que les espera. Como estudiantes venimos a South Summit para estar pues en la intersección de la IA y finanzas. Yo he venido un poco porque aún me falta experiencia y tal. Porque por lo visto cada vez se aprende a emprender antes, incluso desde el colegio. Y habilidades claves como educación financiera, aprender a hablar en público, gestionar sus emociones, tolerar la frustración, liderazgo, marketing, todas esas habilidades que realmente luego necesitamos todos para la vida, ¿no? Cuando somos mayores. Cientos de iniciativas como esta en un foro que en su 15ª edición ha querido reivindicar la necesidad de una regulación facilitadora. Es esencial reducir esos obstáculos. Una startup nacida en España tiene que poder pensar en Europa como su casa natural. Reivindicando el talento nacional. Pero no basta si después una empresa tiene que enfrentarse a 27 formas distintas de levantar capital o de contratar. Y es que por el escenario han pasado voces tan relevantes como Sebastian Thrun, uno de los pioneros de la IA y fundador de Google X. Who here works on AI? O Kim Perel, fundadora de 9 compañías multimillonarias. Which brings me to mistake number 1. Waiting to feel 100% ready. Que a través de sus errores ha explicado cómo hacerse millonario. Y por si alguno no ha fallado lo suficiente, todavía le quedan 2 días más de South Summit para intentarlo. Y si de verdad les apetece pensar acerca de cómo va a ser el futuro, mañana les convocamos al foro Seremos, que es un foro organizado por la cadena SER en el espacio Larra de Madrid, por el que van a pasar algunas de las mentes más brillantes de los investigadores, las empresas que están pensando en cómo va a ser nuestra vida del futuro, dónde vamos a vivir, cuánto vamos a vivir, cómo va a ser esa vida. Lo dicho, mañana en el espacio Larra de Madrid durante todo el día. Si quieren venir, si quieren acompañarnos, lo pueden hacer inscribiéndose en cadenaser.com. Hay un formulario facilísimo, se inscriben y pueden acompañarnos. Pero sobre todo, a mí me encantaría que nos acompañaran de 7 a 8 de la tarde allí en el espacio Larra de Madrid, que vamos a emitir una edición especial. No será hora 25, pero será un programa fantástico que resumirá las mejores ideas que se van a volcar en ese espacio Larra de Madrid. Bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí por hoy y yo tengo que contarles que en los próximos días no me van a escuchar a mí aquí en Hora 25 porque parte del equipo de este programa nos vamos a volcar ya desde mañana en diseñar el hoy por hoy de la próxima temporada. Y eso
pues por honestidad con ustedes, eso es incompatible con dedicarle a Hora 25 todas las horas del día que este programa merece. Así que a partir de mañana y durante el verano se quedan con Pablo Tallón. Ahora bien, me encantaría invitarles a una fiesta radiofónica que vamos a montar para celebrar estos 5 años juntos en Hora 25, que esa sí va a ser mi despedida de esta franja horaria, y que será el miércoles 8 de julio en una edición especial de Hora 25 desde Maspalomas, en el sur de Gran Canaria. Y va a ser una noche de radio de la leche y me encantará compartirla con ustedes. Allí, en Maspalomas, si vienen, será una gozada, y si no, a través de la radio. Aquí en Hora 25, el 8 de julio. Si para entonces ustedes ya están de vacaciones, que el 8 de julio lo entiendo, o están, yo qué sé, desconectados por los calores, las alegrías del verano, pues que sepan que ha sido un honor increíble honor compartir estos 5 años de radio, de noche de radio con ustedes, y que después del verano les espero todas las mañanas en Hoy por Hoy para seguir compartiendo vida juntos a través del micrófono, a un lado y al otro del micrófono amarillo. Gracias y disfruten mucho hasta entonces. Adiós. Hora 25 con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.